Actualmente, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 para la promoción y protección recíproca de las inversiones, 9 acuerdos de alcance limitado y es miembro del TTP. Con estos acuerdos, México se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1,000 millones de consumidores. Pero, ¿cómo se ha adecuado la ley mexicana al marco internacional de comercio? Y para hablar del sistema jurídico mexicano y su relación con los tratados de libre comercio, hoy nos acompañan el maestro Ricardo Ramírez. Él es expresidente del Tribunal de la Organización Mundial de Comercio, presidente del Colegio de Profesores de Comercio Exterior en la UNAM, miembro de la lista de árbitros en materia de inversión del Banco Mundial. También está con nosotros el profesor Orlando Pérez Gárate. Tiene una especialidad en Derecho del Comercio Exterior en la UNAM. Es profesor por oposición de régimen jurídico de comercio exterior y es director general de reglas de comercio internacional en la Secretaría de Economía. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Desde principios de la década de los 90, México comenzó a cambiar su legislación, sobre todo en materia económica y financiera. Esto como para adecuarla a los tratados que empezó a firmar precisamente en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y esto ha provocado un poco que los tratados sean el paradigma en torno al cual nuestra legislación se mueve. No la Constitución, sino los tratados. ¿Cómo lo ve usted, maestro? Bueno, habría que tener, como bien señalas, Paco, en 1992 hubo un cambio a prácticamente todas las leyes económicas. Efectivamente, sí mucho obedeció a la inminente entrada o la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Habría que entender que los tratados de libre comercio no son instrumentos que solo regulan aduanas, son instrumentos bastante completos en materia de todo el derecho económico, que abarcan no nada más la parte aduanera, la parte comercial, abarcan la parte de compras del Estado, la parte energética, la parte de telecomunicaciones. Efectivamente, México tuvo como parte, yo no solo un paradigma, sino una estrategia de una visión de país, de modificar estas leyes para adecuarlas a un marco internacional al cual le íbamos a entrar, ¿no? ¿Se pierde el espíritu original de la Constitución? Yo no creo. ¿No? Al final, lo que representan, los tratados son un contrato entre países. Y al final lo que se buscó es cuidar la Constitución. Te doy un ejemplo muy claro, la parte energética. La parte energética en el tratado lo que hizo fue reservarse. No fue sino hasta la reciente reforma energética donde hubo una decisión del Estado mexicano de modificar sus leyes, las leyes en materia energética. El tratado, mientras estuvo actualmente, el tratado prevé reservas que protegen exactamente lo que dice la Constitución. Y a partir de ahí, de la década de los 90, comenzó también otra serie de reformas legales para que México firmara otros tratados con otras naciones o incluso con un continente como es la Unión Europea. Mira, Paco, yo creo que el parteaguas fue, de alguna manera, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también el ingreso de México a la Organización Mundial de Comercio. Exacto. Porque de alguna manera fueron los que sentaron las bases para que México modificara su legislación y la adecuara a esos compromisos. De alguna manera, los tratados que siguieron al Tratado de Libre Comercio, pues siguieron con la misma visión y el mismo modelo de desarrollo económico. Entonces, no hubo una necesidad particular de modificar legislaciones, pero sí se adecuaron algunas disposiciones administrativas para dar cumplimiento a los compromisos que tenían esos tratados. Decía López Portillo en la presidencia de la República que quizá él sería, como fue, el último presidente de la Revolución. Y precisamente en la época de López Portillo, hubo muchas trabas, muchos frenos por parte de los propios políticos, del propio sistema, para no entrar al GATT, que era el antecedente de la Organización Mundial de Comercio. Era precisamente esto de que no se modificara nuestra Constitución, nuestras leyes, para entrar simplemente a este convenio. Al final, bueno, la decisión de López Portillo de al cuarto para las 12 decidir que no entrábamos al GATT, sí, que al final a México le costó, porque no es lo mismo. Al GATT nos habían invitado a entrar y luego tuvimos, cuando llegó Miguel de la Madrid, tuvimos que pagar por eso. Al final yo creo
que lo que han hecho las administraciones es seguir una estrategia de gobierno. La estrategia del presidente López Portillo fue una, la estrategia del presidente Salinas era distinta. Y sin duda no le demos más crédito del que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al final fue una estrategia de gobierno donde ese instrumento internacional nos sirvió para gobernar, para ayudar a arreglar cosas. Y te doy un ejemplo muy rápido, compras del gobierno. Antes de la reforma de las leyes en materia de compras del gobierno, las compras federales eran opacas, no eran transparentes. ¿Qué pasó en el Tratado de Libre Comercio? Se pactaron una serie de reglas que básicamente es transparenta tus compras. Haz licitación públicas, ábrelas a todos los competidores. De hecho, son licitaciones públicas internacionales. Sí. Exacto. Y eso es lo que buscó el tratado, una manera de gobernar. El gran deuda del tratado, por ejemplo, se establece esta cláusula que dice que vamos a negociar compras estatales en un tiempo, y no lo hicimos. Yo me pregunto si los escándalos que hemos escuchado de corrupción en las compras estatales se hubieran repetido si hubiéramos tenido disciplinas internacionales en la materia. Nuevamente se discute, la semana pasada comenzó la 7ª ronda, nuevamente se discute el Tratado de Libre Comercio. Sí. ¿Qué habría que hacer en este momento? Mira, hay mucho espacio para modernizar las disposiciones del tratado. Sin duda es un tratado que tiene más de 20 años, que muchas cosas han evolucionado. El entorno digital, muchas disciplinas son nuevas, se están discutiendo capítulos nuevos que incluyen desde temas de anticorrupción, que son muy relevantes también para dar y brindar certidumbre jurídica a los operadores económicos. Y hay una serie nueva de disciplinas que han ido evolucionando poco a poco, pero que también buscan, pues, de alguna manera incrementar el comercio. También hay temas que son sensibles para los países, que se ponen en la mesa y que a veces es difícil discutir, pero sí hay cierta apertura para mantener estándares mínimos del tratado y que generen un mayor comercio. Yo creo que hay mucho espacio para modernizar. Otras de las reformas que recientemente se hicieron a la Constitución y a la legislación en general, pues parecieran responder, me refiero concretamente a las llamadas reformas estructurales, parecían responder al ingreso de México al Tratado Transpacífico. ¿Es así? Yo no lo veo así. Al final, las reformas estructurales obedecen a un vacío, a un periodo de tiempo donde no se habían tocado nuestras leyes económicas, Paco. Al final, ¿qué pasó? Al igual que el TLC tenía más de 20 años de existencia. Cuando el TLC se firmó, la preocupación, y te doy un ejemplo muy básico, las telecomunicaciones nos preocupábamos por tener líneas fijas. Hoy las telecomunicaciones son otra cosa, estamos hablando de banda ancha, estamos hablando de triple play, estamos hablando de otras cosas. De 5G. Que no se estaban regulando, entonces teníamos que ajustarlo. La reforma energética, insisto, era un programa de gobierno donde la administración actual decidió que tenía que abrir. Desde luego, lo que se pasó en TPP es ajustar esa nueva forma de ver la parte energética a los compromisos actuales. Se dijo mucho cuando se discutió a finales del sexenio pasado que la reforma laboral, por ejemplo, sí respondía a los intereses del Tratado Transpacífico. Mira, Paco, yo ahí te puedo decir que coincido con la opinión del profesor Ricardo Ramírez. El acuerdo de asociación transpacífica y ahora el llamado acuerdo progresista integral de asociación transpacífica con los 11 miembros, con 11 de los miembros originales, sí, de alguna manera establece estándares también y disposiciones en materia laboral. Y México siempre procuró que esos compromisos de alguna manera fueran a la luz y estuvieran emparejados con la legislación actual. En ese momento también se estaba discutiendo reformas estructurales, hubo una reforma estructural en el ámbito laboral, entonces esas disposiciones laborales a nivel nacional, pues básicamente eran compatibles con las disposiciones del tratado. Pero Paco, déjame intervenir, por favor. Porque es importante. Desmitifiquemos la parte laboral. En la parte laboral, ¿qué dice el tratado? Y ese es parte del problema que los que nos dedicamos a esto muchas veces vivimos para explicar precisamente las cosas. Lo que dice el TLC en América del Norte y lo que dice el TPP en materia laboral es: sigue tu legislación laboral, cumple con tu legislación laboral, no violes tu legislación laboral. No estamos creando compromisos de nada. Al final, si un país sigue su legislación laboral, si un país cumple con todas las garantías que él mismo, los compromisos internacionales en materia laboral a los que el país obligó, no tenía que haber ningún problema. Y estas presiones en materia salarial que canadienses y estadounidenses han manifestado en el marco de esta nueva negociación del TLC, ¿no es un poco intrometerse en nuestra legislación laboral?
Bueno, al final, y me parece que el secretario ha sido muy claro, el secretario de Economía, en decir que precisamente esa parte no se va a tocar. Y ojo, no nada más es una posición de México, es una posición también de Estados Unidos. Es una posición que trae Canadá de tocar la parte salarial, pero no... Lo que, por ejemplo, se está buscando es, hay muchos compromisos en materia laboral, vamos a firmar todos los acuerdos en materia laboral, ¿no? Realmente lo que se busca es que los estándares de la región sean compatibles con los estándares que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Hay tratadistas que señalan que en materia de expropiaciones, estadounidenses y canadienses resultan más favorecidos que los nacionales a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Es así? Al final, de nuevo, ¿qué dice el Tratado de Libre Comercio? Sigue tus leyes. Si vas a expropiar, otorga una indemnización. Al final el tratado no establece nada distinto que lo que establece tu legislación nacional y cumple con tu legislación nacional. Yo te diría que no solo tratadistas, exministros de la Corte señalaban que, por ejemplo, la audiencia previa era algo a lo cual habíamos comprometido México con Estados Unidos y Canadá, cosa que era totalmente falsa. Y el hecho de que el Tratado de Libre Comercio obligue a pagar las expropiaciones en moneda del Grupo de los 7, esto es, en el dólar, Canadá y Estados Unidos están dentro del Grupo de los 7, ¿no es atentatorio contra la moneda nacional? Mira, yo lo que te diría es que se establecieron, en esas disciplinas se establecieron un principio de reciprocidad. Si bien es cierto que la moneda por la que se paga los temas de expropiación están previstas en el Tratado de Libre Comercio y son las que tú mencionas, también es cierto que los inversionistas mexicanos se ven favorecidos de poder también accesar a esos beneficios en materia de expropiación o a los mecanismos de solución de diferencia si ven perjudicada su inversión tanto en Estados Unidos como en Canadá. Entonces hay un tema de reciprocidad. No significa que tengan un mejor trato los extranjeros sobre los nacionales, porque de alguna manera nuestros nacionales tienen ese trato en territorio de Estados Unidos y en Canadá. Muy bien. Pues muchas gracias por su optimismo. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Ramírez, gracias. Buenas noches. En temas claves para la nación, la legislación que se aplica es la que México tiene. Se pueden firmar tratados de libre comercio que en realidad son contratos que atienden necesidades muy específicas, pero la legislación nacional se respeta. Eso es lo que han dicho los expertos. Pero lo que les interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la semana próxima. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.